Hola a todos, bienvenidos una vez más a Por Amor al Saber. En esta ocasión vamos a retomar la exposición del capítulo 6 de la segunda parte del ensayo Los límites de lo real. Recordemos que este capítulo está dedicado íntegramente a reflexionar en torno a la naturaleza del tiempo y demás cuestiones aledañas. Hemos hecho un recorrido por diversas problemáticas que en su momento habíamos planteado también en relación al espacio. Por ejemplo, ¿el tiempo es continuo o es discreto? ¿El tiempo debe considerarse una realidad absoluta o derivada? Etcétera. Por cierto, no hemos conseguido dar una respuesta definitiva y satisfactoria a ninguno de estos interrogantes, al menos no por el momento, aunque sí hemos hecho el intento de ensayar una aplicación de nuestra teoría de la alineación al caso del tiempo. Así como el espacio es una estructura de alienación, esta fue la conclusión más importante del capítulo 5, es decir, el espacio posibilita la repetición de múltiples entes de idéntica naturaleza. Bueno, podríamos plantearnos que quizás con el tiempo ocurra algo análogo. El espacio posibilitaría la alienación de coexistentes, mientras que en el caso del tiempo posibilitaría la alienación de entes sucesivos. Bien, esta es una hipótesis en la cual más adelante seguiremos ahondando para ver si resulta sostenible. Por lo pronto, lo que hemos podido comprobar es que todas las preguntas acerca del tiempo suscitan enormes dificultades, y esto independientemente del punto de vista que adoptemos en cada problema particular. Con todo, sin dudas, la cuestión más ardua es aquella que atañe a la naturaleza íntima del tiempo, esto es, a su esencia. Hemos señalado que un rasgo inherente a la temporalidad es su carácter sucesivo. Concebimos al tiempo como una sucesión de instantes. Ahora, cualquier interpretación de este carácter sucesivo del tiempo en términos procesuales, como una suerte de cambio o de movimiento, ha resultado fallido, dado que pareciera ser que el tiempo fuera algo más básico que el cambio, su condición misma de posibilidad. En fin, las dificultades fueron tantas y de tal complejidad que, habiendo llegado a este punto, viene a cuento aquella célebre frase de San Agustín acerca del tiempo. Cuando no me lo preguntan, sé qué es, pero cuando me lo preguntan, ya no lo sé. Y es que todos tenemos una vivencia íntima del transcurrir del tiempo y sus instantes. Todos experimentamos de forma inmediata la realidad misma del tiempo, y sin embargo, cuando pretendemos conceptualizarlo, lograr una comprensión racional del mismo, al parecer fracasamos casi indefectiblemente. Es tan elusiva y paradójica la naturaleza del tiempo que no pocos autores han llegado a declarar que, a fin de cuentas, el tiempo no puede ser algo real, tiene que ser una mera ilusión. En este sentido, me resultaría interesante hacer referencia a un pensador conocido por haber desarrollado un ingenioso argumento al respecto. Me refiero al filósofo irlandés John Ellis MacTaggart, un hegeliano heterodoxo de fines del siglo XIX, comienzos del XX, quien no figura, por cierto, entre los filósofos más populares, pero que sí alcanzó notoriedad por un artículo muy sugestivo titulado La irrealidad del tiempo, en el cual pretendía demostrar que el tiempo no existe, el tiempo es irreal, ilusorio. Y para ello se basaba en que el concepto mismo de tiempo, según él, implicaría contradicción lógica. Y bueno, como sabemos, el principio de no contradicción es inviolable, no puede haber contradicciones en la realidad. De manera que si el concepto de algo resulta ser intrínsecamente contradictorio, ese concepto no puede referir a nada real. Tomemos a modo de ejemplo el concepto de círculo cuadrado.
con una simple inspección de dicho concepto nos damos cuenta de que no puede existir tal cosa como un círculo cuadrado, puesto que sus caracteres son incompatibles entre sí. Bueno, según McTaggart, ocurriría algo similar con la noción de tiempo. En líneas generales, el planteo de McTaggart se podría resumir del siguiente modo. En base al sentido común, solemos concebir al tiempo como una secuencia interminable de instantes que se van sucediendo unos a otros. Ahora, de todos los instantes, hay uno que, por así decirlo, detenta una condición privilegiada, que es el instante presente, el que existe de forma efectiva, o lo que también llamamos el ahora. Mientras que el resto de instantes, o bien ya no existen, forman parte del pasado, o bien todavía no existen y, por tanto, forman parte del futuro. A esta caracterización, en términos de pasado, presente, futuro, McTaggart la denomina serie A y señala que un rasgo propio de la serie A es su carácter fluctuante, variable, es decir, todos los instantes van pasando por estos tres estados, pasado, presente, futuro. Tomemos a modo de ejemplo un episodio, un acontecimiento histórico como la Revolución Francesa. Bueno, durante la Edad Media la Revolución Francesa era un hecho del futuro. Durante el año 1789 era un hecho del presente. Y hoy en día, en nuestros tiempos actuales, la Revolución Francesa forma parte del pasado. Es decir, todos los instantes atraviesan estas tres condiciones o estados temporales, ¿no? Y de hecho esto está en conformidad con una imagen muy intuitiva que tenemos acerca del tiempo. Solemos imaginarnos como si el ahora fuera deslizándose a lo largo de la serie temporal, de manera que todos los instantes, cuando les llega el turno, por así decirlo, adquieren la condición de presente. Bien, esta es una posible caracterización, dice McTaggart, que podemos hacer acerca del tiempo en base al sentido común. Por otra parte, también podemos caracterizar la serie temporal a partir de las relaciones de anterioridad y posterioridad. En efecto, podríamos ordenar todos los eventos de acuerdo a estas relaciones. Algunos vienen antes y otros vienen después. A esta otra caracterización, McTaggart la denomina serie B. Y una característica peculiar que tiene la serie B en contraste con la serie A es que es una serie estática. Es decir, las relaciones de anterioridad y posterioridad se mantienen fijas, por así decirlo. Por ejemplo, si además de la Revolución Francesa tomamos otro episodio como la Primera Guerra Mundial, bueno, la Primera Guerra Mundial es posterior a la Revolución Francesa y esta, correlativamente, es anterior a la Primera Guerra Mundial. Pero esta relación se mantiene invariable, ¿no? Es decir, la Primera Guerra Mundial fue, es y será posterior a la Revolución Francesa siempre, ¿no? Entonces, la serie B se caracteriza por ser invariable. Y por esta razón, dice McTaggart, la serie A es más fundamental. ¿Y por qué? Porque, según él, la serie A permite dar cuenta del flujo del tiempo, ¿no? De esta idea, también muy intuitiva, de que el tiempo pasa, fluye, transcurre. Bueno, la serie B, al ser estática, no nos permite dar cuenta de este rasgo que sería esencial, el tiempo. Por este motivo, McTaggart subordina la serie B a la serie A. Ahora, ¿cuál es el problema que presenta la serie A? Según McTaggart, la serie A es inconsistente. Cuando la analizamos a fondo, nos lleva a un resultado contradictorio. ¿Y por qué McTaggart dice esto? Básicamente, él toma como punto de partida dos ideas básicas. Por un lado, McTaggart señala que las condiciones o estos tres estados, que son pasado, presente y futuro, no se pueden aplicar a un mismo instante a la vez, es decir, son incompatibles entre sí. Un instante o es pasado, o es presente, o es futuro. Pero por otro lado, la otra idea fundamental que mencionamos anteriormente es que en rigor todo evento a su debido momento pasa por estos tres estados, ¿no? Habíamos puesto el ejemplo de la Revolución Francesa. Todo evento es futuro, pasa a ser presente y por último se hunde en el pasado, por así decirlo. Entonces,
McTaggart lo que señala es que estas dos ideas entran en fricción entre sí. Porque por un lado estos tres estados son incompatibles y por otro todo instante pasa por estos tres estados. Claro, podríamos pensar que esto en realidad es un problema aparente, ya que efectivamente de todo evento podemos predicar estos tres estados, pero no de forma simultánea, ¿no? Es decir, por ejemplo, el hecho de estar ahora grabando este video es un hecho presente. El día de ayer, este mismo hecho pertenecía al futuro, y el día de mañana pertenecerá al pasado. O sea que podríamos decir que este hecho es presente, fue futuro y será pasado. Entonces, al conjugar el verbo ser de acuerdo a un tiempo distinto, de esta manera evitaríamos la contradicción. Y sin embargo, McTaggart considera que esto no es así. ¿Y por qué? Porque una peculiaridad que nota McTaggart es que esta triple caracterización en términos de pasado, presente y futuro se puede aplicar también a los instantes mismos. Es decir, olvidémonos ahora de los hechos o de los episodios que ocurren en el tiempo y concentrémonos en los instantes. Por ejemplo, este instante presente, de él puedo decir que es presente, que fue futuro y que será pasado, ¿no? Adviértase que aquí lo que estamos haciendo es aplicar de un mismo ente o predicar de un mismo ente el ser pasado, el ser presente y el ser futuro. Podría plantearse, desde el sentido común, que esto no acarrea ninguna contradicción, por la sencilla razón de que estos tres estados no se están aplicando de forma simultánea. Y esto se refleja claramente en el uso de distintos tiempos verbales, porque hemos dicho que este instante es presente, que fue futuro y que será pasado. Pero lo que señala McTaggart, algo que se revela según él, es que justamente para evitar esta incompatibilidad de estos tres estados, terminamos recurriendo a la propia serie A, la cual ya está fundada en esta triple distinción, lo cual genera, a fin de cuentas, un círculo vicioso. Es decir, para evitar la incompatibilidad entre el pasado, el presente y el futuro, lo que hacemos en última instancia es recurrir nuevamente al pasado, al presente y al futuro. De manera que lo que termina resultando de todo esto es que no es posible escapar a la contradicción intrínseca al propio tiempo. Bueno, voy a tratar ahora de reexponer esta paradoja de forma un poco más simplificada, con un ejemplo que quizás sea más ilustrativo, pero que conserve en esencia el espíritu de este argumento de McTaggart. Vamos a suponer un cambio muy simple y elemental. Supongamos un ente, un objeto cualquiera, que pasa, por ejemplo, de tener una propiedad a no tener dicha propiedad A, ¿sí? Podríamos decirlo también de otro modo, la propiedad A existe en el objeto y a continuación la propiedad A deja de existir. Bien, este cambio parece ser algo de lo más corriente y no ofrece nada de problemático. Pero vamos a suponer que ahora una persona señala que este hecho es imposible, no puede ocurrir ese cambio. ¿Por qué? Bueno, porque el mismo implica contradicción, ya que estamos diciendo que este objeto es A y no es A, o bien que A existe y A no existe. Bueno, si alguien dijera esto, seguramente nosotros desde el sentido común replicaríamos que esto de ninguna manera es así, que aquí no hay ninguna contradicción, ya que no se está atribuyendo existencia y no existencia al mismo ente de forma simultánea. Y esto se podría aclarar si enunciáramos este hecho, este cambio, de la siguiente manera. Podríamos decir que primero A existe y que luego A no existe. Véase que aquí usamos estos dos adverbios temporales, primero y luego, los cuales lo que nos permiten es remitir cada hecho, la existencia y la no existencia, a instantes temporales distintos. Incluso podríamos reformular nuestro enunciado anterior especificando dichos instantes. De esta manera, la frase primero A existe y luego
A no existe se podría retraducir del siguiente modo. A existe en el instante 1 y A no existe en el instante 2. De esta manera queda claro que el hecho en cuestión no tiene nada de contradictorio, ya que ciertamente estamos atribuyendo dos estados incompatibles, la existencia y la no existencia, a un mismo ente, pero en distintos instantes temporales. Bien, hasta acá no parece haber demasiado problema, pero vamos a hilar un poco más fino. Olvidémonos ahora del ente A y vamos a concentrar nuestra atención en los instantes temporales. Evidentemente, para que este cambio acontezca, tiene que haber una sucesión temporal, ¿no? Tenemos el instante 1, que es sucedido por el instante 2. Mientras existe el instante 1, el instante 2 todavía no existe, está en el futuro. Al advenir a la existencia el instante 2, el instante 1 ya dejó de existir y pasa a formar parte del pasado. De manera que podríamos decir, del instante 1 en particular, podríamos decir que existe y que a continuación deja de existir. Bien, vamos a suponer ahora que nuevamente esta persona vuelve a señalar que este hecho es contradictorio, ya que estamos diciendo de un mismo ente, de un mismo instante, que existe y que no existe. Bueno, es posible que frente a dicha observación volvamos a responder con la misma lógica que en el caso anterior. Diríamos, no, aquí de vuelta no hay ninguna contradicción, ya que en realidad lo que estamos dando a entender es que primero el instante 1 existe y que luego dicho instante deja de existir. Ahora, claro, esta respuesta tiene un problema en este caso, porque habíamos dicho que los adverbios temporales nos remiten a distintos instantes. De manera que este enunciado que acabamos de formular podría retraducirse del siguiente modo. Estaríamos diciendo que el instante 1 existe en el instante 1 y que el instante 1 no existe en el instante 2. Nótese que lo que estamos haciendo es remitir la existencia y no existencia del instante a los propios instantes, produciéndose de esta manera el mismo tipo de círculo vicioso que señala McTaggart en su argumento. Ciertamente decir que los instantes acaecen en otros instantes suena bastante extraño, ¿no? Esto lo podemos ver también en analogía con el espacio. No diríamos que los lugares espaciales ocupan lugares, no, son los objetos los que ocupan lugares. Pues bien, con el tiempo parece ocurrir lo mismo, es decir, son los entes, sus interacciones, sus cambios, los que acontecen en el tiempo y en los instantes temporales. Pero decir que un instante existe en un instante suena como mínimo extraño. Ahora, si tomamos la primera frase, el instante 1 existe en el instante 1, esto parece ser un sinsentido. Y si no, en el mejor de los casos podríamos decir que es una redundancia. Que un instante exista en sí mismo significaría que ese instante lisa y llanamente existe. De manera que el enunciado se podría reducir a esta forma más simple. El instante 1 existe. Y pues bien, con el otro enunciado podríamos aplicar exactamente la misma lógica. Decir que el instante 1 no existe en el instante 2 no pareciera tener mucho sentido, salvo que lo que queramos decir es que entre los instantes hay una mutua exclusión. Es decir, si ahora existe el instante 2, el instante 1 ya no existe. De manera que podríamos reducir ese enunciado de forma más clara diciendo que el instante 1 no existe. Y de esta manera, nótese que este enunciado que pretende describir una mera sucesión temporal, la sucesión de un instante por otro, resulta ser contradictorio, ya que estamos diciendo que el instante 1 existe y que no existe. Desde luego, esta misma lógica se puede aplicar a todos los instantes que conforman el tiempo, con lo cual llegamos a la conclusión de que el tiempo es contradictorio. Este es el resultado extraordinario, ¿no?, al que llega el argumento de McTaggart, o en todo caso esta versión más simplificada que hemos planteado de su argumento. Sin dudas es un resultado más que llamativo y sorprendente, ¿no?, que el tiempo mismo sea contradictorio. Ahora, McTaggart da un paso más. Él
elabora este silogismo final, partiendo de esta premisa que parece absolutamente evidente. Él dice: nada que transgreda el principio lógico de no contradicción puede ser real. Pues bien, es el caso que el tiempo resulta ser, según él, lógicamente contradictorio. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión que se sigue de aquí? Bueno, que el tiempo no puede ser algo real. El tiempo tendrá que ser, en todo caso, una mera ilusión. Claro, esta consecuencia a la que llega McTaggart, la irrealidad del tiempo, es algo muy inverosímil, muy difícil de creer. ¿Cómo es que el tiempo no tiene realidad, no existe? Uno diría, como mencionábamos al principio, que el tiempo es algo que lo vivenciamos, ¿no? Íntimamente. Sentimos el transcurrir de los instantes uno tras otro. ¿Cómo puede ser que eso no tenga ninguna realidad? Bien, llegados a este punto, quizás puede ser pertinente recordar un criterio, una regla metodológica que en su momento habíamos esbozado en el capítulo 3 de la primera parte, según el cual es un criterio que sirve para estos casos en los que hay que distinguir entre la realidad y la apariencia. Y habíamos dicho que todo objeto de experiencia, todo aquello que se nos aparece, en tanto que apariencia es una realidad, ¿no? Este principio quizás puede sonar un poco paradójico, ¿no? O sea, toda apariencia, en tanto que apariencia es una realidad. ¿En qué sentido hay que entender esta frase? Bueno, una apariencia ciertamente puede ser irreal en el sentido de que aquello a lo que remite no existe. Pero la apariencia misma no deja de ser una realidad sui generis, ¿no? Así, a mí me gusta poner el ejemplo del espejismo, ¿no? Supongamos que estamos en un desierto y vemos un oasis a lo lejos. Y al llegar al lugar donde estaría el presunto oasis, comprobamos que no hay ningún oasis, ¿no? O sea, lo que experimentamos fue un espejismo. Bueno, alguien podría decir que el oasis no era una realidad, sino una mera apariencia. Y efectivamente es el caso. Pero si bien el oasis no es una realidad, el espejismo sí lo es. O sea, que yo haya experimentado un espejismo, que haya creído ver la imagen de un oasis, eso es algo real. Producto de la refracción de la luz, de una alucinación psicológica, no importa, pero yo la experiencia del espejismo la tuve. Y en ese sentido tiene un tipo de realidad. Pues bien, en el caso del tiempo, podríamos decir que la vivencia del tiempo es algo innegable, es algo que lo experimentamos en nuestra propia interioridad. ¿Será el tiempo tan solo una vivencia meramente subjetiva? No lo sabemos, por ahora no nos vamos a pronunciar al respecto. Pero de lo que no hay dudas es de que el tiempo lo vivenciamos como algo real. ¿Y por qué es esto importante? Porque si el tiempo tiene alguna clase de realidad, al menos como vivencia, como experiencia subjetiva, entonces no puede ser lógicamente imposible, como creía McTaggart. ¿Y por qué? Porque si algo es lógicamente imposible, si algo viola las leyes de la lógica, no solo no puede existir en la realidad, sino que ni siquiera podríamos llegar a concebirlo, ni mucho menos tener una experiencia de esa entidad, ¿no? Volvamos al ejemplo del círculo cuadrado. El círculo cuadrado, al analizarlo, comprobamos que es intrínsecamente contradictorio. Y por lo tanto, no puede haber en la realidad círculos cuadrados. Pero no solo no puede haber en la realidad círculos cuadrados, sino que ni siquiera podríamos concebirlos. Yo no puedo imaginarme un círculo cuadrado. Puedo decir las palabras círculo y cuadrado, pero no me puedo imaginar, no puedo concebir nada asociado a dichas palabras. Y mucho menos podría tener una experiencia. Ni siquiera en la alucinación más lisérgica que pudiésemos imaginar, podríamos llegar a ver un círculo cuadrado. Y sin embargo, con el tiempo no ocurre esto. Tenemos una vivencia del transcurrir del tiempo. Y si esto es así, entonces no es cierto que el tiempo sea lógicamente imposible o, en particular, lógicamente contradictorio, como creía McTaggart. Pero, entonces, ¿McTaggart está equivocado? ¿Cuál sería la falla en su argumento? Porque su argumento pareciera tener sentido y parece conducir inexorablemente a la idea de que el tiempo es contradictorio.
Bueno, para poder responder a esta pregunta tendremos que volver a examinar en qué consiste, qué es lo que plantea el principio de no contradicción, ¿no? Este principio fundamental de la lógica, uno de sus pilares, que es el principio de no contradicción. Bueno, en su versión estrictamente lógica, este principio lo que plantea es que, dada una proposición P y su correspondiente negación, no P, es imposible que ambas sean verdaderas, ¿no? Es decir, yo no puedo decir P y no P. No puedo decir que llueve y que no llueve a la vez. Eso es absurdo, es imposible. Por otro lado, está lo que podríamos llamar la versión ontológica del principio de no contradicción, que en su momento, cuando expusimos el primer capítulo de la primera parte, le dimos la denominación de principio de no superposición, ¿no? Básicamente, según esta versión ontológica, el principio establece que es imposible que un mismo ente exista y no exista, o sea y no sea, en un mismo sentido y al mismo tiempo. Nótese este detalle por demás interesante, ¿no? Y que en cualquier otro contexto podría pasar desapercibido. Y es que en la formulación misma del principio de no contradicción, al menos en su versión ontológica, aparece el tiempo. ¿Y esto qué significa? Bueno, vendría a significar que el tiempo pareciera ser condición para la validez de este principio. Es decir, decimos que algo es lógicamente contradictorio cuando es y no es en un mismo instante de tiempo. Y no es contradictorio cuando es y no es en distintos instantes. Es decir, para que un estado de cosas sea lógicamente contradictorio, tenemos que presuponer al tiempo. Y si esto es así, del tiempo mismo no puede decirse que sea lógicamente contradictorio. ¿Qué podría significar que el tiempo fuera lógicamente contradictorio? ¿Que es y no es al mismo tiempo? Esto es absurdo. Justamente al estar el tiempo a la base de toda aplicabilidad de dicho principio, es que el tiempo no está sujeto a dicho principio. Podríamos utilizar una metáfora para comprender esta idea. Podríamos pensar al tiempo como una especie de soberano absoluto que le impone la ley a sus súbditos, pero quedando él mismo por fuera de dicha ley, ¿no? Bueno, podríamos decir, todos los entes temporales están sujetos al principio de no contradicción, excepto el tiempo mismo. El tiempo, por su propia naturaleza, se sustrae a la lógica misma. Claro, esta idea suena también bastante chocante, ¿no? La idea de que el tiempo no está sujeto al principio de no contradicción. Pero si esto es así, si aceptamos esta hipótesis y tratamos de ahondar en ella, podremos ahora reinterpretar el argumento de McTaggart. Quizás McTaggart cometió el error de creer que el tiempo es lógicamente contradictorio. Ahora, está bien, si el tiempo no es lógicamente contradictorio, entonces, ¿cómo debiéramos describirlo? Ya que pareciera que implica contradicción. Hemos dicho que de cada instante temporal se puede afirmar tanto que es como que no es. Si no es una contradicción lógica, ¿será alguna contradicción de algún otro tipo, de alguna otra índole? Bueno, podríamos pensar que, a diferencia de la contradicción lógica, que es de suyo imposible, ¿no? O sea, no puede ocurrir en la realidad una contradicción lógica, esta otra contradicción no solo no sería imposible, sino que sería algo real, sería algo necesario y constitutivo de la temporalidad misma, sería una contradicción real. Para diferenciarla entonces de la contradicción lógica, podríamos denominarla contradicción dialéctica. El término dialéctica tiene una larga tradición, ¿no?, que se remonta a los griegos, y en la época moderna fue consagrada por Hegel, ¿no? Ahora bien, cabe aclarar que no es nuestra pretensión hacer una interpretación en clave hegeliana, ¿no?, desde las coordenadas del pensamiento de Hegel, para quien toda la realidad se estructura en base a contradicciones, que él llamaba contradicciones dialécticas. Nosotros no nos comprometemos necesariamente con esa cosmovisión, pero sí reconocemos que por lo pronto en el caso del tiempo pareciera ser efectivamente así, pareciera ser que
la naturaleza misma del tiempo implicara una contradicción que no es la contradicción lógica, porque es una contradicción real, que es inherente al transcurrir mismo del tiempo. De esta manera, frente a McTaggart, quien concluyó que el tiempo es lógicamente contradictorio y que por lo tanto es irreal, nosotros defenderemos que el tiempo sí es real y que su realidad consiste en ser dialécticamente contradictorio. Bien, tenemos que ver si ahora, provistos de este nuevo concepto de contradicción dialéctica, que resulta por cierto bastante difícil de asimilar, tendremos que ver si, no obstante, nos encontramos ahora en mejores condiciones para dar cuenta de la enigmática naturaleza del tiempo y de su carácter fluctuante, ¿no? Esto que el sentido común interpreta como el paso del tiempo. Bueno, para ello vamos a partir de estas dos premisas básicas de las cuales partió McTaggart en su argumento, ¿no? Primero, aquella premisa según la cual el ahora tendría un carácter de exclusividad, es decir, el instante que existe de forma efectiva, que constituye el presente o el ahora, es único e implica la no existencia de cualquier otro instante. En efecto, tendemos a decir por sentido común que solo existe el presente. El pasado ya no existe y el futuro todavía no existe. Esta sería la primera idea. Por otra parte, está la idea de que, a fin de cuentas, todos los eventos, todos los acontecimientos pasan por estos tres estados, que son el pasado, el presente y el futuro. De manera que, si combinamos ambos principios, obtenemos este resultado inconsistente ya señalado por McTaggart. Pero trataremos de ver si, desde la perspectiva dialéctica, es posible interpretar de otra manera dicho resultado. Para ello vamos a tratar de formalizar la secuencia temporal. Por un lado, la primera idea la podríamos expresar de una manera un poco más técnica, más formal, a través de lo que podemos llamar principio de exclusión. Según este principio, si un instante existe, y por lo tanto es el ahora, entonces cualquier otro instante, ¿sí? Supongamos el instante T1 es el ahora. Bueno, cualquier otro instante que sea distinto de T1 necesariamente no tiene que existir, ¿no? Esto expresa esta primera intuición de que solo el presente es lo real. El pasado ya fue y el futuro todavía no llegó. La otra idea la expresaremos a través de lo que podemos denominar principio de sucesión. Efectivamente, sentimos que el tiempo transcurre, que un instante es sucedido por otro instante y este por otro y este por otro, así indefinidamente. Bueno, esto lo podríamos formalizar de la siguiente manera. Si existe un instante T1, entonces también existe otro instante T2 al que podemos denominar instante siguiente o instante sucesor. Este principio, entonces, lo que permite reflejar es esta otra noción intuitiva de que los instantes se van sucediendo, van siendo sustituidos unos por otros. Ahora, hay que ser precavido en la manera en que interpretamos este último principio. Nótese que aquí estamos utilizando este concepto lógico de implicación. Decimos que si existe el instante 1, entonces existe el instante 2. Hay que evitar, decía, el riesgo de interpretar este conector lógico, la implicación, desde un punto de vista temporal. No estamos dando a entender que primero existe el instante 1 y luego existe el instante 2, porque de esa manera caeríamos de vuelta en el círculo vicioso que expusimos cuando presentamos el argumento de McTaggart. Justamente la explicación del propio tiempo no tiene que recurrir a expresiones temporales, porque si no, nos quedamos en ese círculo vicioso que mencionábamos. De manera que esta implicación lógica hay que entenderla en un sentido atemporal. De la misma manera que cuando decimos, por ejemplo, que ser mamífero implica ser vertebrado. Ahí claramente la implicación no tiene ningún carácter temporal. De ninguna manera estamos diciendo que primero se es mamífero y después se es vertebrado. Bueno, este es el sentido que tiene en esta
en la formulación de este principio, un sentido puramente lógico. Bien, veamos si a partir de estos dos principios podemos explicar esta naturaleza dinámica del tiempo. Alguien podría objetar que resulta bastante extraño, a partir de una caracterización puramente lógica, formal, poder dar cuenta de la dinámica del tiempo, del transcurrir de los instantes uno tras otro. Pero quizás ahora con este nuevo concepto de contradicción dialéctica estemos en condiciones de dar una caracterización más adecuada. De hecho, algo que podemos constatar es que el principio de exclusión y el principio de sucesión entran en conflicto, ¿no? Conducen a un resultado contradictorio. ¿Por qué? Porque si asumimos, por ejemplo, la existencia de un instante, llamémosle T1, bueno, dicho instante será el ahora, el presente. Y en virtud del principio de exclusión, cualquier otro instante tendrá que ser inexistente, no podrá existir. Pero por otro lado, el principio de sucesión nos dice que si existe el instante 1, entonces tendrá que existir otro instante, T2, que es el sucesor o el instante siguiente a T1. Esto ya de por sí es contradictorio con lo anterior. Pero tratemos de seguir esta extraña lógica que se origina. Bueno, podríamos decir que el instante 2 existe, dado que existe el instante 1, y por el principio de exclusión, si existe el instante 2, cualquier otro instante distinto de él tendrá que no existir. Y esto incluye también al instante 1. Sin embargo, como el instante 2 existe, también tendrá que existir otro instante, el instante T3, que es el siguiente. Y este, en virtud del principio de exclusión, lo que implica es que no podrán existir todos los otros instantes, incluido el T2, y así indefinidamente. Es claro que esta secuencia se podría reproducir sistemáticamente instante tras instante. Bueno, alguien podría decir, esta secuencia es totalmente inconsistente, es absurda. Y es cierto, si lo vemos desde el punto de vista de la lógica formal, estamos contradiciéndonos. Pero quizás desde la perspectiva dialéctica podamos pensar esta secuencia de otra manera. Quizás lo que nosotros interpretamos como el flujo del tiempo sea resultado de estas contradicciones dialécticas que se dan entre los instantes. Quizás este contradecirse del tiempo consigo mismo es lo que genera la ilusión de que el tiempo fluye o pasa, ¿no? Esto es difícil de asimilar, por cierto, pero podemos en principio aceptar esta hipótesis de una contradictoriedad dialéctica inherente al tiempo. Ya hemos visto que, desde el punto de vista de la lógica, no hemos logrado explicar lo que es el tiempo, hemos llegado a una conclusión negativa, que el tiempo no existe, ¿no? Tal fue la conclusión de MacTaggart. Nosotros asumimos la realidad del tiempo y tenemos que tratar de explicarla de alguna otra manera. La lógica formal aquí no nos sirve. Entonces estamos esbozando esta interpretación en clave dialéctica. Quizás pueda ayudar, para comprender mejor esta idea, proponer una definición desde este nuevo marco interpretativo que estamos planteando, proponer una redefinición de las categorías temporales básicas, ¿no? El presente, el pasado y el futuro. Comenzando con el presente, podríamos decir que el presente es todo instante en la medida en que existe. O sea, todo instante, en cuanto existente, lo podemos considerar una hora o un instante presente. Nótese que desde esta concepción no se está asumiendo que el ahora sea un único instante privilegiado. Cualquier instante puede adquirir la condición de ahora, en la medida en que lo consideramos en su faceta de existente. En la medida en que existe, ese instante es el ahora. Bien, ¿y cómo podríamos definir al futuro y al pasado? ¿No? Si nos referimos a un evento futuro, nosotros utilizamos gramaticalmente el tiempo futuro, ¿no? Decimos, por ejemplo, que algo existirá, ¿no? Ahora, ¿qué significa que algo existirá? Bueno, desde el sentido común podríamos decir que el hecho de que algo existirá supone que ese algo aún no existe. Y reparemos en esta frase,
que parece algo de lo más corriente, ¿no? Estamos diciendo que aún no existe. O sea, por un lado señalamos el carácter inexistente del futuro. Efectivamente, el futuro no llegó. Pero agregamos este adverbio temporal, decimos que aún no llegó. ¿Y qué es lo que significa la palabra aún? Ese aún, si lo interpretamos desde este punto de vista dialéctico, lo que denota es una existencia latente. Es decir, el futuro no existe de hecho, pero de alguna manera el futuro está implicado en el presente, está implícito en lo que está ocurriendo ahora. El presente va a dar lugar a lo que vendrá. Entonces, la frase aún no existe, lo que está encubriendo es un tipo de existencia latente, podríamos decir, implicada por el ahora. Y esto lo que nos permite ver es que en esa sencilla frase de sentido común está encubierta una contradicción, porque hay tanto existencia como no existencia. Pero estos dos estados, que en principio son incompatibles, están conjugados de forma dialéctica. Algo similar podríamos decir con respecto al pasado. ¿Qué sería un hecho del pasado? Bueno, desde el punto de vista gramatical decimos que un hecho del pasado es algo que existió, ¿no? ¿Y qué significa que existió? Bueno, en lenguaje coloquial diríamos que ya no existe, ¿no? Aquí, nótese de vuelta que aparece primero la mención de la no existencia, ¿no? Claro, el pasado pasó, no existe, no está más. Pero no decimos simplemente que no existe, decimos que ya no existe. Y ese ya, que tiene una carga ontológica muy fuerte, ese ya expresa una existencia presupuesta, ¿no? Es decir, el pasado es algo que de algún modo existe, tiene una presencia fantasmal, podríamos decir. Pero la existencia del pasado es lo que hizo posible el ahora que estamos vivenciando. Entonces aquí de vuelta podemos ver en esta frase, ya no existe, podemos ver una vez más una contradicción dialéctica entre existencia y no existencia. Bien, esta concepción, nuevamente, es algo muy chocante, ¿no?, para el sentido común. Quizás es la hipótesis más osada de todas las que hemos barajado a lo largo de este ensayo. Y sobre todo nos resulta muy difícil entender esta idea de que en última instancia todos los instantes existen de alguna manera. Es decir, no habría un ahora privilegiado. Y esto es algo que resulta muy inverosímil. Tendemos a creer que el hecho de que un instante sea el ahora es un hecho absoluto. Tenemos la fuerte convicción de que el ahora que estamos vivenciando es el único real, ¿no? Porque tenemos esta imagen ingenua del tiempo como si el ahora se fuera deslizando a lo largo de la serie temporal y bueno, llegó a nuestro tiempo y estamos ahora viviendo el presente. Pero en un sentido estricto esto no es así. Todos los instantes existen por igual. De alguna manera, quizás pueda servir una comparación con un adverbio espacial, como es el adverbio aquí o acá. Aquí es un deíctico en términos gramaticales. ¿Esto qué significa? Que hace referencia al contexto de la enunciación, ¿no? ¿Qué significa aquí? Aquí es el lugar en el que se encuentra el sujeto que está enunciando esa frase, ¿no? Aquí es el lugar en el que me encuentro yo. Pero obviamente cada sujeto de enunciación tiene su propio aquí. Bueno, quizás con el ahora ocurra exactamente lo mismo. Cada sujeto tiene su propio ahora. Yo estoy vivenciando este ahora, pero Marco Polo, por ejemplo, por poner un personaje histórico, él sigue vivenciando su propio ahora que está en el pasado para mí. Así como yo puedo decir que estoy aquí en Argentina, pero las personas que viven en la China tienen su propio aquí. Bueno, yo tengo mi ahora, pero las personas que viven en otras épocas, que están situadas en otros momentos de la serie temporal, tienen su propio ahora. Es decir, no hay un ahora privilegiado. De alguna manera todo está ocurriendo ahora, ¿no? Ahora yo estoy grabando este video y ahora también alguien lo está viendo. Ahora están ocurriendo todos los sucesos del pasado, siguen ocurriendo. Y también están ocurriendo todos los sucesos del futuro, aunque nosotros no podamos conocerlos. Es decir que
Toda la serie temporal ya está dada. Todo existe por igual. No hay un instante privilegiado que es el ahora. Todos los instantes son ahora. Quizás pueda servir también como imagen ilustrativa la barra de tiempo de los videos de YouTube. En la barra todos los instantes ya están dados, ¿no? Con lo cual podríamos decir que de alguna forma todo está ocurriendo. Esta sería una concepción, se suele decir en la literatura filosófica acerca de esta temática, que sería una concepción eternalista, ¿no? Porque de alguna manera todo lo que acontece en el tiempo está dado por igual, tanto lo que consideramos pasado como futuro o nuestro presente. Y podríamos incluso conjeturar, ir un poco más allá y pensar que si esta hipótesis es cierta, de alguna manera, al finalizar nuestra vida, la misma vuelve a empezar y a repetirse de idéntica forma una y otra vez por toda la eternidad, ¿no? Esta sería una consecuencia también bastante estremecedora acerca de nuestra propia existencia, ¿no? Sería como una especie de eterno retorno, pero no es un eterno retorno en tiempos futuros, sino que nuestra vida ya está realizada y simplemente se repite eternamente una y otra vez. Bueno, esta concepción, como dijimos, quizás sea la más estrafalaria, la más difícil de asimilar de todas las que hemos planteado en este ensayo, y da para claramente largas discusiones. Bueno, todavía no hemos logrado finalizar el capítulo 6 dedicado al tiempo, pero ya desde esta concepción dialéctica vamos a tratar con estas nuevas herramientas que hemos adquirido, vamos a tratar de enfrentarnos de vuelta a los problemas que quedaron pendientes desde el último video y sí ya a finalizar esta serie de videos acerca del tiempo. Bueno, espero que les haya interesado y que me sigan acompañando en los próximos videos. Hasta la próxima.